Muy buenas noches, pero qué alegría, a pesar del frío, que podamos estar aquí conectadas en este tiempito, como siempre digo, de edificación espiritual, con muchos deseos de que podamos estar juntas. Como siempre, en toda esta secuencia que venimos hablando sobre la importancia de entender cómo fuimos creados para poder vivir esta vida en abundancia a pesar de las situaciones difíciles que nos toca vivir cada día. En esta búsqueda de poder aplicar todas las herramientas, los principios que Dios nos ha dado para seguir adelante en la situación que nos toca vivir. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que la verdad me ha llenado tremendamente mi corazón y renovado la fe y la esperanza. Estuve preguntándome, ¿por qué si tenemos todas las herramientas que necesitamos para vivir más que victoriosos en cada situación? Entonces, el tema de esta noche es cómo y por qué necesitamos activar nuestra autoridad espiritual. Y para esto vamos a compartir cuatro momentos. Vamos a ver el problema de una autoridad que no se activa. ¿Por qué es necesario activar nuestra autoridad espiritual? ¿Por qué un niño espiritual no puede ejercer la autoridad de un hijo maduro y por lo tanto salir de una posición de espectador para ser un buen administrador? Y todo esto es por gracia. Pero ¿qué es la gracia? Entonces, queremos en este corto tiempo que vamos a estar juntos pasar de la teoría a la práctica para entender que vivir no es solamente saber. Y cuando nosotros hablamos del problema de una autoridad que no se activa, nos preguntamos por qué tantos cristianos que ya tienen el Espíritu Santo, que ya nacieron de nuevo, que son hijos de Dios, viven derrotados frente al mismo enemigo que Cristo ya venció en la cruz. Y esto nos tiene que llevar a pensar esta escritura de Mateo 28, 18 y 19 que Jesús mismo dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta misma autoridad, hoy yo se las entrego a ustedes. Hoy los capacito y los envío a ser discípulos, a ser más aprendices en todas partes. Entonces, si la autoridad de Cristo está en nosotros, porque Cristo, el dueño, el dador de la autoridad, vive en nosotros, y yo tengo la conciencia y la certeza de que si Él vive en mí, la autoridad que toda potestad me es dada en el cielo, toda esa potestad y autoridad reside en mí. Y Jesús mismo lo dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en una traducción dice: recibirán mi presencia. Y en su presencia está el poder, está la autoridad. Entonces, la respuesta a esta pregunta no es falta de provisión. Dios ya nos dio la autoridad en su nombre. El problema es que muchos de nosotros tenemos esa autoridad, pero no nos damos cuenta del poder que portamos y por lo tanto no la activamos. De tal manera que la autoridad de Cristo no quedó guardada en el cielo cuando Él resucitó. La transfirió a nosotros, su cuerpo, su iglesia. La transfirió a usted y a mí, pero no para que quede simplemente ahí como algo, sí, yo creo. Necesitamos activar, poner en acción. Por esto es que en esta noche el propósito de esta conferencia la dividí en tres partes. Uno, ¿por qué activar la autoridad? Y es porque necesitamos entender que activar la autoridad
es algo que solamente usted y yo podemos hacer, porque ya nos fue dada. El punto número dos, el entender dónde estamos. ¿Somos niños espirituales o somos hijos maduros? Entender por qué un niño espiritual no puede ejercer esta autoridad, la autoridad de un hijo maduro, nos tiene que llevar a entender cuántas bendiciones, no solo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, se están perdiendo por falta de nuestra madurez. Y entender que todo esto es por gracia. Entender que la autoridad que hemos recibido, el dominio propio, la mente de Cristo, son dones de gracia y que la teoría sin la práctica no transforma nada. Por esto, me gustaría que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué es necesario activar esta autoridad espiritual? Y mire lo que dice el diccionario bíblico, exousia, dice el derecho y poder legal de gobernar. Esto es lo que nos fue entregado. Recibirán poder. Nos fue entregado. Y dice, ya nos fue dado el derecho y el poder legal de gobernar, cuya voluntad debe ser obedecida. Entonces, cuando alguien me delega autoridad, es para que yo la ejerza. ¿No es cierto? Cuando nosotros elegimos un alcalde, se le delegó una autoridad, pero es para que la ejerza. Y junto con la autoridad que Dios nos ha dado, está el dunamis, que es el Espíritu Santo, la capacidad, la fuerza para hacer algo, el poder que respalda esa autoridad. Entonces, cuando Dios nos capacita, nos da algo, también nos ha dado el poder para ejercerlo. Leí un libro hace muchos años, se llama El poder de la intimidación, y dice que cuando alguien recibe autoridad y no la usa, viene otro, la toma y la usa en tu contra. Y eso es lo que tenemos que ver. Estoy usando la autoridad que Dios me ha dado para ordenarle a eso que está perturbando a mis hijos, para romper en el nombre de Jesús esas cadenas, esas estructuras mentales, esas creencias limitantes en nosotros. Nos dio poder y autoridad por sobre toda cosa creada. La enfermedad es algo que Dios nos ha dado poder y autoridad sobre ella. Las emociones, Dios nos ha dado poder y autoridad. Todo lo que se levante en contra de nuestros hijos, de nuestra familia, Dios nos ha dado poder y autoridad por sobre toda cosa creada. Y mire usted lo hermoso, que este Cristo que nos habita, este Cristo corporativo. ¿Y qué quiere decir corporativo? Que en Cristo corporalmente habita la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo tiene ambas, tiene la exousia y tiene el dunamis. Y al estar Cristo en nosotros, también los tenemos. Y es más, no solo lo tenemos, nos lo ha delegado. Entonces, el problema de vivir en amargura, el problema de no salir de ese círculo vicioso del no puedo, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? No nos resignemos. Hoy yo le decía a mi hija, por situaciones que estoy viviendo con Josecito, esto no me va a vencer, esto no me va a vencer, porque yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levanta. Esto no me va a vencer, porque si Dios me ha dado autoridad en su nombre, todo aquello que puede estar perturbando su mente o todo aquello que no sé por qué situación usted está pasando, no nos puede vencer. Si le creemos a Dios, esta noche quiero decirte, la única persona que puede levantarse para tomar la autoridad que Dios nos dio, para activarla, para ordenarle al desánimo, a la frustración, a la depresión, a lo que sea que te quiere venir cuando las situaciones no se dan a pesar de que oremos.
Es entender que todo tiene su tiempo y que todas las cosas ayudan a bien a los que buscamos a Dios y a los que lo amamos. Entonces la autoridad no es una meta lejana, es una posesión legal que ya nos pertenece en Cristo. El problema no es de provisión, es de activación. ¿Cuáles son esas ataduras en su carácter, en sus hijos, situaciones económicas de enfermedad? Personas que siguen sintiéndose huérfanos. Y de eso vamos a hablar el próximo lunes. La orfandad espiritual lleva a los hijos de Dios a vivir como mendigos. Mire lo que dice Lucas 9:1. Habiendo Jesús reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, exousia, y autoridad, el dunamis, o al revés, la exousia es el derecho legal, les dio la autoridad y el dunamis el poder, la presencia sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice en Lucas 10, he aquí que yo les doy poder por sobre toda cosa creada y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Entonces, le estoy, es un presente, una entrega ya consumada. No les voy a dar, ya no los dio. No dijo les voy a dar, porque les voy a dar está condicionado al mérito que podamos hacer nosotros. Por esto, entender que ya nos fue dado poder y autoridad es un cheque firmado que necesitamos cobrar. Solamente piensa en una herencia. Un hijo puede tener firmado un cheque en su cajón con fondos reales, respaldado por un banco real, y aún así morir de hambre, morir en la miseria, en la soledad, porque nunca lo cobró. Eso es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo con miles de cristianos. Tenemos la autoridad firmada por Cristo en la cruz, pero la han dejado guardada, sin cobrarla, sin ejercerla, viviendo como mendigos espirituales, cuando en realidad son herederos. Pensemos, estamos viviendo como herederos. Un heredero es responsable de aquello que heredó. Y un hijo de Dios que vive como un mendigo espiritual sufre una crisis de identidad. Y vemos muchos cristianos con vacíos emocionales y espirituales tan grandes que están tratando de llenar con actividades por afuera aquello que solo Dios puede llenar. Un mendigo espiritual, un cristiano que ni se ha dado cuenta que tiene crisis de identidad. Es alguien que teniendo un derecho legal de toda la herencia que Cristo nos ha dado por ser hijos del Rey, sigue viviendo en esa escasez emocional, en esa escasez económica y, ¿por qué no decirlo?, estrenando enfermedades. Y esto es porque no sabe cómo apropiarse, cómo activar estos recursos espirituales. El próximo lunes no se lo pierda. Vamos a hablar de la orfandad y cómo puedo identificar si hay áreas en mi vida en las que estoy viviendo como un mendigo espiritual y cómo romper esta situación que se puede convertir en una, no sé si maldición, desde la palabra de no estoy dando lo mejor para mis hijos. Por esto, si no activamos la autoridad, el enemigo actúa con libertad, porque hay una guerra espiritual real. Lo dice la palabra, que no es contra las personas de carne y hueso, sino contra un sistema organizado de oposición espiritual. Oiga, es un sistema organizado de oposición a nuestras bendiciones. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo dijo Pablo al carcelero.
en Hechos 1:8, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo dijo Jesús, herencia, lo dijo Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces, cuando vemos en la palabra que dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, donde en nuestra mente primeramente, en la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos, nueras, yernos, las personas en nuestra casa y familia. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esa baja autoestima, ese estar buscando siempre la aprobación de los demás. Personas que están sacrificando sus bendiciones sin darse cuenta, las están desperdiciando porque no estamos conscientes de que hay un sistema organizado de oposición espiritual. Y este versículo dice, no son nuestras armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y mire este sistema organizado, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Oiga, es un sistema organizado y estamos viviendo como si no existiera. Y no por ser indiferente a algo, esto pierde su eficacia. Por algo, la palabra nos dice en Primera de Pedro, sean sobrios, estén atentos y velen, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, un león rugiente no ataca a una manada protegida. Busca al que se va quedando allá, rezagado, al distraído, al débil, al herido, al que no sabe cómo defenderse. El enemigo no puede vencer a quienes conocen su autoridad. Usted puede decirle, a mí no me vas a engañar más. Lo que yo estoy viendo es temporal. Esto también va a pasar. Esta no es mi realidad. Mi realidad es que yo estoy sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Mi realidad es que el Cristo que me habita me capacita y me habilita para salir adelante, para ordenarle a esa montaña de dificultades, de emociones, salgan de ahí, se van y tienen que obedecer. Por esto es que la autoridad nos fue dada para edificar, no para destruir. Y lo dice Pablo cuando en 2 Corintios 10:8 dice, aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Por lo tanto, no me tengo que avergonzar de que he recibido autoridad, aunque se burlen, aunque se rían. Cuando nosotros empezamos a ejercer autoridad en el nombre de Jesús, se calla todo esto que viene a mi mente. Te ordeno, te vas de mi casa, sueltas la vida de mis hijos. Ore por esa matriz, ore por esa enfermedad. Dios nos dio poder y autoridad. Y los órganos escuchan y se sujetan. Tienen que sanar. Cuando Jesús hablaba y decía, sé sano, se sanaba. Y si este mismo Cristo está en nosotros, necesitamos reactivar la fe que cree en milagros, porque hay un milagro que Dios quiere hacer en tu casa. Hay un milagro esperando en tu vida, en tus emociones, en tus finanzas, en tu salud. Por esto el uso correcto de esta autoridad es para sanar, es para liberar, es para enseñar, es para levantar, dar buen ánimo al caído, es para resistir al enemigo, para poder tomar el control y no que las situaciones o emociones nos controlen. Pero ¿cuál fue la distorsión del propósito?
Se usó por mucho tiempo y se debe seguir usando, no sé, esta autoridad para manipular, para imponerse con orgullo, para controlar a otros. Pero por algo es que la palabra dice, conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. Por algo es que la palabra también nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque toda autoridad verdadera está bajo autoridad. El policía que hace parar el tránsito no tuviera la autoridad de parar el tráfico, si no estuviera bajo autoridad, si no estuviera con el uniforme de civil, uno, ¿qué les va a hacer caso? Pero tienen uniforme y ahí es cuando nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, revestidos de Cristo. Vístanse con toda la armadura de Dios para resistir. Juan 19:11, Jesús les dijo, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por esto Pablo dice, sométanse a la autoridad, porque usted no puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Entonces la pregunta es, ¿quién nos gobierna? El que te gobierna está ejerciendo autoridad sobre tu vida. Y quien intenta ejercer esta autoridad espiritual viviendo en rebeldía. ¿Y cuál es la rebeldía? El seguir haciendo las cosas a su manera. No, pero ¿qué Dios va a hacer esto? No, pero si yo estoy bien como estoy, estamos ejerciendo autoridad para ordenar a Satanás que suelte, para ordenar a esa enfermedad que se va, para ordenar a nuestras emociones que se callen. Si no lo estamos haciendo, lamentablemente estamos en desobediencia y esto nos desconecta de la comunión con Dios. Es por esto que no estamos pudiendo ejercer la autoridad en la medida, en la dimensión con que Cristo nos las ha dado. La pregunta correcta no es solo ¿y cómo la activo? Sino primero preguntarnos, ¿estoy bajo esta autoridad? Porque la autoridad delegada fluye únicamente cuando yo estoy bajo la autoridad. Fíjese, cuando dice sométanse a Dios, sométanse a la autoridad, resistan al diablo y de ustedes huirá. Cada vez que usted resiste de no hacer lo que usted quisiera para que Dios haga lo que Él quiere, usted está bajo su autoridad. Entonces, preguntémonos por qué un niño espiritual no puede ejercer la autoridad de un hijo maduro. Fácil. Tenemos que ver que somos herederos por derecho, pero esclavos en la práctica. Gálatas 4:1 lo habla muy claro cuando dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, no hay diferencia con el esclavo, porque está bajo tutores hasta el tiempo señalado por su padre, hasta que crezca. Un niño que nace en una familia acomodada o no acomodada, legalmente es dueño de todo lo que su padre tiene, pero mientras es pequeño, en la práctica tiene menos libertad que el esclavo de confianza. ¿Y cuántos cristianos están viviendo de esa manera? La palabra dice que ya somos hijos de Dios y herederos, pero si seguimos siendo niños espirituales, seguiremos viviendo en esclavitud, esclavos de la circunstancia, esclavos de algún vicio, de alguna atadura. Aquello que te domina te controla y te esclaviza. ¿Qué te gobierna? ¿Qué te controla? Eso que cuántas veces escuchamos decir es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo dejar esto porque me hace falta. Esclavos de la opinión ajena.
buscando siempre la aprobación, el quedar bien con los demás, aunque por derecho somos hijos de un Dios maravilloso. Encontré una palabra clave para el niño espiritual. En el griego es nepios, el niño que aún no puede hablar. Y esta palabra, nepios, describe a un infante que ni siquiera habla con claridad. Entonces, no se trata de alguien recién convertido que está creciendo normalmente, sino de alguien que ya conoce al Señor, pero que se estancó y que no avanza, que sigue dependiendo de otros para todo, que sigue con la queja, que sigue con la misma historia. Y en lugar de tomar posesión consciente de lo que Dios ya le entregó, sigue en la queja avanza. Queja en la casa, alabanza en la iglesia. Por esto, el niño no puede discernir, el maduro sí. Y no es que Dios le niegue el derecho legal al niño, sino que le falta el discernimiento ejercitado para administrarlo. Los sentidos se ejercitan por el uso, por la práctica constante, por la experiencia, por el caminar con Dios. Podemos equivocarnos y corregir el rumbo, pero no podemos seguir en esta situación de pretender estar bien cuando estamos mal. Que en esta noche podamos reflexionar por qué necesitamos activar nuestra autoridad, esa autoridad que Dios ya nos dio. Porque estamos perdiendo bendiciones, queridos. Están nuestros hijos, les estamos robando bendiciones. Porque el Señor nos ha dado a nosotros como administradores, como los oicónomos de Dios. Usted y yo somos los preservadores de vida. Pero si yo no estoy sabiendo administrar, es porque todavía estoy niño. El Señor nos ha dado victoria sobre esas situaciones que nos ataban. El niño espiritual reacciona en la carne. El niño espiritual se justifica. El niño espiritual se molesta cuando alguien le hace notar que es tiempo de vivir en libertad, porque al que elijo libertad será verdaderamente libre, dice la palabra. El niño espiritual se molesta. Perdemos la paz sin el discernimiento ejercitado. Cada prueba la viven como una catástrofe y no como lo que el Señor dice, una oportunidad de fe. ¿Por qué se sorprenden por las pruebas que les han sobrevenido? Dice el Señor. En otras palabras, ¿por qué te dejas llevar con la angustia y perdés la paz? Cuando lo único que estoy haciendo es te llevé al desierto para probarte, para afligirte, solo para ver qué hay en tu corazón y después hacerte bien. Se pierde la capacidad de resistir al enemigo. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. ¿Por qué es tan importante activar nuestra autoridad? Para tener relaciones sanas. La inmadurez produce celos, contiendas, enojos, comparaciones y nos desviamos del propósito. Dios no nos puede dar mayores cosas porque Él lo dijo, el que es fiel en lo poco, también me va a demostrar su fidelidad en lo mucho. Así que, ¿qué es lo que tenemos que ver? Necesitamos dejar de ser carnales para poder pasar a otro nivel de confianza de parte de Dios. Pablo les decía a los corintios, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a personas que viven en lo temporal, que siguen explotando en sus emociones, que siguen justificándose. En vez de reconocer cuál es la causa de tu enojo, la raíz, y llevarlo a la cruz. En vez de reconocer que
Ya no podemos seguir justificándonos, porque la palabra lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que nos tiene que llevar a entender por qué necesitamos activar la autoridad que Dios nos dio. Porque es tiempo de arrebatar a nuestros hijos de las manos del enemigo. Porque es tiempo de arrebatar la salud, la provisión. Es tiempo de que los ojos espirituales, los oídos espirituales sean abiertos. Este es el tiempo en que primero nosotros tenemos que tomar la determinación. Yo quiero, yo creo y lo voy a lograr. De otra manera, seguiremos como los hámster dando vueltas en un círculo vicioso, permitiendo que las bendiciones se desperdicien. Y no hay bendición más grande que ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nueras y yernos experimentar el gozo de la salvación. El próximo lunes vamos a seguir hablando por qué y el cómo tengo que reactivar mi identidad, porque identidad y destino van de la mano. Por esto, le doy gracias a Dios por este tiempito que tenemos de poder compartir, para podernos sacudir un poco y preguntarnos cuánto tiempo y cuán comprometido estoy realmente con aquello que el Señor me encomendó. Vayan y hagan discípulos, compartan de lo que ustedes aprenden, compártanlo. Oiga, y a veces se torna difícil querer compartir con los hijos, con los nietos, pero esto no nos puede frenar. Cuando yo comparto con otros, Dios se va a encargar de que otros compartan con mis hijos. Dios se va a encargar de que otros compartan con mis nietos. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo aquello que el Señor nos llamó. No importa lo que veamos, lo que importa es lo que creamos y a quién le creo. Por esto les animo en esta noche a que sigamos aprendiendo los lunes, pero también que lo pongamos en práctica. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo de conectarnos, de seguir aprendiendo juntas y juntos, porque la obra que Dios comenzó en nosotros es poderoso para terminarla. Él nos seguirá dando fuerzas. Él seguirá renovando en nosotros la esperanza, a pesar de lo que vivamos, porque no es por vista, es por fe. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes y gracias una vez más por estar en este tiempito de edificación espiritual. Comparta con otros a través de nuestra plataforma esta maravillosa manifestación de su espíritu a través de la palabra. Paz y bien para cada una. Les mando un cariño grande. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.